La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado insistentemente la posibilidad de eliminar la reforma del Diario Oficial de la Federación, como lo ordenó una jueza. En este sentido, ayer pues publicaron ustedes un respaldo incondicional a la jefa del Ejecutivo. Entonces quisiera reiterar este tema del respaldo que están dando a la presidenta Sheinbaum y también su opinión sobre las voces, como algunas, como la del senador Saúl Monreal, que están pues manifestándose por juicio político contra la jueza que hizo este mandato. Bueno, primero debo de decir con toda claridad que la mayoría calificada del Congreso de la Unión tiene una interpretación auténtica sobre la reforma constitucional que hemos aprobado, de que la resolución de la jueza sobre la suspensión emitida es anticonstitucional, es ilegal y viola el principio de legalidad al que están sujetos todos los servidores públicos. La mayoría calificada, lo he platicado con los compañeros del Verde y del PT, hemos decidido cerrar filas en torno a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que en un despropósito mayúsculo pretende una jueza ordenar una barbaridad jurídica y constitucional. La presidenta de la República no tiene obligación jurídica ni ningún otro órgano del Estado de acatar resoluciones judiciales que contravengan nuestra Constitución, que contravengan clara y abiertamente la Constitución y las leyes. Una reforma constitucional, bajo nuestra interpretación auténtica, porque somos quienes creamos la norma, es que no procede ningún recurso contra el poder reformador de la Constitución. Nosotros que actuamos como poder revisor, el mecanismo que la Constitución diseña de las mayorías calificadas y la mayoría de las legislaturas no admite que un órgano del Poder Judicial contravenga o se sitúe por encima del órgano reformador. Por lo tanto, nosotros le decimos con toda claridad a la presidenta Claudia Sheinbaum: la mayoría calificada sostiene que no está obligada a acatar una resolución de un órgano incompetente que clara y abiertamente contradice la Constitución. Y obviamente nosotros como poder reformador vamos a actuar en consecuencia para reafirmar este criterio, que si es necesario lo votaremos en el Congreso. Aunque hay elementos para someter a juicio político a jueces y a juezas que contravienen clara y abiertamente la Constitución, no estamos pensando en este momento de presentar la denuncia de juicio político. Vamos a esperar y actuar con sensatez para que se disminuya el ánimo y se serenen estos belicosos o belicosas conductas de juezas y jueces. No procede, de acuerdo con la Constitución, ni el juicio de amparo, ni acciones de inconstitucionalidad, ni controversias constitucionales contra adiciones y reformas a la Constitución. No procede. Es simple y sencillo. Y lo saben
los jueces, y lo saben los magistrados y lo saben los ministros. Hay criterios de la Corte, jurisprudencia de la Corte, que se ha inspirado y que se han emitido en este mismo sentido. Entonces, no hay ningún problema, no son sino suspensiones locas que intentan distraer la continuidad de la reforma. No vamos a caer en esa provocación y vamos a continuar con todo el proceso que la Constitución y la ley determinan. No solo son suspensiones locas, sino también son ilegales y arbitrarias. Suspensiones locas, ilegales y arbitrarias, que obviamente ningún órgano del Estado está obligado a acatar, porque provienen de actos que rebasan el principio de legalidad, expedidos por órganos incompetentes. Es como si un tribunal electoral emita una orden de aprehensión, aunque sea un tribunal constituido, no puede emitir una orden de aprehensión. Viola el principio de legalidad y no lo autoriza ni la Constitución ni la ley a emitir tal barbaridad. De eso se trata la suspensión. Es una barbaridad constitucional que raya en la ignorancia del derecho. Y eso no lo vamos a admitir, por eso hemos decidido cerrar filas en favor de nuestra Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para ir eliminando todo obstáculo que se expresa a través de chicanadas, triquiñuelas, subrepticios, instrumentos subrepticios o simplemente maniobras ilegales. Entonces, estamos muy tranquilos y vamos a continuar con el proceso. Cecilia Hernández, de Línea Política. Coordinador, diputados, buenas tardes a todos. Preguntarles si este encontronazo que tienen con el Poder Judicial, estas diferencias que tienen de defender unos a otros su postura, no llevará a generar entre la población, a sembrar entre la población este miedo, esta incertidumbre de sus derechos humanos, sobre todo porque hace unos momentos la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, dijo que los mexicanos están en la incertidumbre de no tener una justicia imparcial. Sí, no, yo creo que ella es parte del problema. Desde un principio la presidenta de la Corte, su falta de sensibilidad y su falta de conciliación ha llevado a la Corte a enfrentarse. Nosotros no estamos enfrentados con la Corte. La Corte está abusando, extralimitándose, invadiendo esferas del poder legislativo, y eso no lo podemos admitir. Pero nosotros no estamos enfrentados a la Corte, y yo creo que debería de meditar la presidenta de la Corte el daño que le ha hecho al Poder Judicial con este tipo de posturas que rayan en la intransigencia y en la conducta ilegal e inconstitucional. Nosotros, que somos los creadores de la norma, no vamos a admitir que se invada, que se siga violando el principio de legalidad, la Constitución y la ley. ¿Su postura obedece a su ignorancia jurídica? Pues habría que preguntarle a ella, pero cualquier estudiante de Derecho sabe que están violando la ley y el principio de legalidad. Es el turno ahora de Maxi Peláez, de TV Azteca. Maxi. Gracias, buenos días. Hola a los tres, a todos. Diputado, ¿dónde nos van a llevar? Usted ha calificado como suspensiones locas. ¿Dónde nos va a llevar este conflicto? Porque digo, perdón, ustedes están en lo suyo, cerrando filas, el Poder Judicial está en lo suyo, cerrando filas entre ellos, y el INE todavía tiene esta pausa, el Tribunal Electoral
tendrá la palabra para que el INE lo pueda reactivar o no este proceso. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Estamos al borde de una crisis constitucional? No, mire, yo dije que son suspensiones, y lo ratifico, suspensiones locas, ilegales y arbitrarias. Lo reitero, porque no tienen asidero jurídico, no tienen fundamento constitucional. ¿A dónde los vamos a llevar? A respetar la Constitución y la ley, y a respetar el poder reformador de la Constitución. Es simple. Lo único que deben de hacer todos es respetar la Constitución y la ley. Eso es todo. Diputado, entonces, ¿ustedes como Poder Legislativo y parte del Ejecutivo están desconociendo ya al Poder Judicial? No es que estemos desconociendo, es que está actuando ilegalmente un órgano del Poder Judicial al que no se le puede admitir en sus resoluciones lo que él, de manera arbitraria y extralimitada, está cometiendo. Y vuelvo yo con la pregunta inicial, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Va a haber proceso electoral? Y le vuelvo a repetir en su pregunta inicial, los va a llevar a que se respete la Constitución y la ley. ¿Habrá proceso Sí, electoral? es respetar la Constitución y la ley, que eso deberíamos hacerlo todos los mexicanos y mexicanas. Diputado, en este juego de vencidas, porque esto parece un juego de vencidas, ¿no siento un mal precedente? Y se lo pregunto porque de ahora en adelante pues ya nadie va a querer acatar una resolución judicial. ¿No se siente un mal precedente por esta situación que se está enfrentando? Eso por un lado. Por el otro, en este afán por sacar todas las reformas del Ejecutivo, ¿no están ustedes legislando sobre las rodillas al vapor para sacarlas lo más pronto posible? Y por último, ¿sigue en pie la reforma de la reducción a las 40 horas? Esas tres, por favor. Bueno, sigue en pie, es un dictamen que está en las comisiones y que seguramente la Comisión de Trabajo, cuando se instale, la volverá a sacar. Antes de diciembre, como se había dicho, o a más tardar en diciembre. No lo sé, no podría decirle fechas, pero sí está contemplado en la prioridad legislativa, en la agenda legislativa de Morena, está contemplado. Segundo, yo le repito, yo no concibo y no creo que se trate de vencidas. Se trata de la aplicación estricta de la ley y la Constitución. Pero se está sentando un precedente, diputado. Mire, la reforma que se ha hecho en materia del Poder Judicial quizás sea la más profunda que se haya aplicado en 200 años. Y obviamente hay resistencias y hay actitudes que rayan en la ilegalidad, que rayan en el manejo perverso de las instituciones y que distorsionan completamente la ley para sacar beneficio político. Nosotros hemos cumplido con la Constitución. Reunimos la mayoría calificada en ambas cámaras, como lo establece la Constitución. Se aprobaron más de la mitad de legislaturas locales y así dice la Constitución. Imagínese usted que el poder reformador esté sometido a una persona jueza que por caprichos y por perversidad dicte una resolución ilegal en contra de todo el poder reformador. Sería acabar con el sistema de pesos y contrapesos. Sería terminar con la división de poderes, porque bastaría una sola persona, una jueza, para destruir todo el esfuerzo del constituyente permanente. Y eso me parece que es muy claro y entendible para todos. La jueza violó la Constitución y la ley, y la jueza, de manera arrogante, está emitiendo una resolución totalmente alejada del principio de legalidad al que está ella obligada a respetar. Entonces, no hay obligación de ningún órgano del Estado a acatar estas decisiones arbitrarias, ilegales y locas. No hay obligación jurídica de nadie y no se genera un precedente. Y si hay otros precedentes de órganos del Estado que rebasen su principio de legalidad, no se está obligado a acatar. Eso es muy claro.
Y hay doctrina, jurisprudencia, constitución, ley y tradición constitucional. Y lo que le pregunto de las iniciativas, ¿las están sacando? No, las iniciativas tienen más de un año, desde el 5 de febrero. Pero ustedes las están aprobando y muchas veces tienen errores que los tienen que corregir. Sí, en el proceso legislativo sucede frecuentemente. Y nosotros vamos a procurar sacarlo lo mejor posible, pero son iniciativas que están ya desde el 5 de febrero y se han deliberado y discutido en todo el país, en asambleas, y se van a seguir discutiendo en asambleas, y nosotros creemos que son fundamentales para la vida del país. Si hay errores de dedo, de letras, de algún texto, se va a corregir. Somos constituyente permanente y en cualquier momento haremos las correcciones si es que las hay. Somos seres humanos y somos legisladores también con aciertos y errores, y vamos a cuidar mucho que las reformas no los tengan, y si los tienen, tenemos la capacidad para modificarlas. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información. Diputados de la Cuarta Transformación cierran filas a favor de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y algunos diputados de la Cuarta Transformación están pidiendo juicio político contra Nancy Juárez. También Ricardo Monreal destacó que no hay ningún órgano del Poder Judicial que contravenga o se sitúe por encima del órgano reformador. Por lo tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum no está obligada a acatar una resolución de un órgano incompetente que claramente contradice la Constitución. Ricardo Monreal afirmó que no hay ningún problema, no son sino suspensiones locas que intentan distraer la continuidad de la reforma judicial. No son suspensiones locas, sino también son ilegales y arbitrarias. Es una barbaridad constitucional que raña en la ignorancia del derecho. Por eso Ricardo Monreal destacó cerrar filas a favor de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, porque lo que están haciendo los jueces del Poder Judicial es una chicanada. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas una excelente tarde.